Soy Vero Ferki y seguimos aquí entonces compartiendo esta conversación con el director de orquesta Paolo Bortolameoli. Encuentro, pero perfecta la pronunciación. O sea, ¿En serio? ¿La practicaste? No, ¿sabéis que no? ¿En serio que no? Porque es como el problema de mi vida. Todo el mundo me dice cualquier cosa, así como las 1001 variaciones de mi apellido. Desde mi colegio, que mi colegio era la escuela italiana. O sea, desde ahí. Sí, bueno. Todo el amor y mi cariño a mis profes que cambian mi apellido en todo caso. Sí, pero es porque es difícil, no es común ni siquiera en Italia. Entonces, sí. Bueno, me sé el himno italiano, por ahí puede ir la cosa. Oye, Paolo, volviendo a esta pasión que tienes tú por acercar la música a las audiencias. Hay un tema que siempre, cuando se habla de generación de nuevas audiencias, llámese desde el ministerio, temas de políticas públicas, etcétera, siempre, o la mayoría de las veces, esas acciones están pensadas desde la infancia, que tiene todo el sentido del mundo porque uno se queda, ¿cierto?, con la música con la que vas creciendo. Por eso las abuelitas decían, ¿no? En mis tiempos la música sí que era buena. Sí, eso lo dijeron todas las abuelitas. Eso lo dijeron todas las abuelitas. Seguramente yo cuando sea abuelito voy a decir lo mismo. De alguna forma uno cae en eso, recurrentemente. Es que es normal y es parte de la música, acompaña tu ADN, procesos. A propósito de... Claro, y la música acompaña procesos importantes, significativos de tu vida. Pero ¿qué pasa con la generación de audiencia cuando ya hablamos de nuevas audiencias, cuando hablamos de adultos? Y ahí yo creo que CNC quizás puede ser una de Totalmente. ¿Sí? Y el libro, ¿no? Rubato. Sí, de hecho, ambos yo te diría que han sido regalos inesperados en cuanto a la positiva reacción que ha tenido. Yo el libro lo escribí por una cosa muy personal. Era pandemia, era una especie como de catarsis y necesidad de expresarme. Tenía ganas de escribir un libro, sí, de música, tenía como temas volando, pero esto, como te dije, como estaba narrado desde una estructura que es como una carta a mi hijo, una carta hipotética a mi hijo mayor, porque Andrea tiene ahora 10, yo lo escribí y él tenía 6, o sea, estoy hablando de cuando él lo lea cuando tenga 18, entonces claro, siempre hacia el futuro, pero la premisa es ¿por qué tu papá ama tanto la música? Y de ahí se abre todo un diálogo con él desde las ganas de hacerlo entender este amor. Claro. Y hablo siempre desde la pasión y todo. Pero el libro se transformó en una puerta muy bella de comunicación con la gente, porque es mucha la gente que ha leído el libro. Lo sé porque me ha tocado experienciar la firma de libros muchas veces después de conciertos míos y con filas súper largas, y yo no puedo nomás que sentirme súper emocionado de eso, porque de verdad que nunca pensé que algo que estaba escribiendo sin algún fin se iba a transformar en algo que me acercaba aún más a las personas, porque las personas cuando me hablan del libro lo hablan desde su alma, o sea, te abren su corazón, como el libro los impactó de tal forma. Entonces cuando las personas que yo no conozco me dicen cosas así, pucha, me emociono profundamente, porque de verdad que no era algo que estaba pensado para eso. O sea, no estaba pensado. Obviamente que cuando lo dices tú sí, bueno, obviamente estoy hablando de música, estoy hablando de pasión, estoy hablando de todo eso, sí, pero es lindo cómo conectó. Y el CNC, que es otro tipo de experiencia, que es esta locura, la clásica no convencional, que ocurrió también en el cruce de gente creativa, amantes de la música, porque no somos todos músicos. O sea, de hecho esa es la gracia. El equipo de CNC está compuesto por gente muy variopinta, donde el hilo conductor es que a todos les gusta la música. Y está la gente que venían haciendo las fiestas, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Estas fiestas electrónicas, ¿no? Las fiestas electrónicas, sí. Y todo lo que venía con Fast, eso. Claro. Con FOMO, perdón, eso era FOMO. Y todo lo que venían haciendo en términos de luces y términos como de innovación en cuanto a su mundo, que como que de alguna forma encontró como calibrarse con la música clásica, en el sentido de que a ellos les gustaba la música clásica, pero traían una visión distinta, y por otra parte estábamos nosotros, los músicos, que sustentados también por Macarena Ferrer, que es la que maneja Solístico de Santiago, que es la orquesta que tocan en los CNC. De alguna forma como que se fueron viendo como especies de visiones comunes que se podían potenciar, que eran absolutamente como complementarias. Claro. Y de repente surge esta instancia donde la gente va y se siente muy cómoda. Entonces, ¿por qué? Porque la pregunta tenía que ver con la generación de audiencias en la adultez. Claro, porque muchas de estas personas, no todos, pero la mayoría de estas personas, siempre habían tenido esta idea de que la música clásica no era una música que a ellos les iba a resonar especialmente porque no la habían experimentado. Y no me refiero a experimentarla desde escucharla. Y ahí es donde yo siempre me concentro, porque hay una diferencia
radical entre escuchar la música clásica y ver esta música haciéndose. Porque finalmente el rito de ver a los músicos coordinándose, respirando juntos, moviéndose en una coreografía que es bellísima, sacando sonidos que son sumamente viscerales, donde la emoción y la pasión es muy elocuente, pero al mismo tiempo estás viendo gente que evidentemente está poniendo al servicio de esta música todos los años de perfeccionamiento técnico, del virtuosismo, de la conciencia como intelectual mezclada con lo emocional. Claro, hace que esta invitación a la música clásica sea validada desde ese encuentro. Y eso es lo que la gente que va a CNC no se lo esperaba, porque se ven en un ambiente donde se sienten sumamente bienvenidos, porque imagínate, o sea, estar en un subterráneo -6 es un lugar que jamás hubiesen pensado que había una orquesta, pero es un espacio que habitan todos los días. Entonces ya se sienten que, bueno, aquí yo cómo estoy. Porque, más o menos conozco este espacio. Claro, más o menos conozco este espacio. Más encima hay luces y hay láser y hay puedes tomar vino escuchando música clásica y antes de eso puedes moverte entre la librería Inquieta y la tienda Needle, que es de discos y tocadiscos. Entonces todo eso te resuena desde una familiaridad que tú no pensabas te iba a ocurrir en un ambiente donde el plato a servirse es música clásica. Entonces, en esa comodidad, tienes este encuentro con esta música que no te habías acercado desde la experiencia y la gente queda profundamente conmovida. O sea, realmente el impacto más grande que está teniendo CNC es la cantidad de veces que nosotros escuchamos ese comentario de que, primero, nunca pensé que esto me iba a conmover tanto, siendo que es una música que nunca me acerqué por otras razones. Y dos, ajena, porque exacto, y dos, que es para mí un triunfo, que después de CNC fueron al Teatro Municipal, fueron a la Sinfónica de Chile. O sea, gracias a esta puerta se despertó un interés genuino y real por ir a escuchar esta música que no habían explorado. Entonces eso es un triunfo de generación de audiencia, porque al final nos sirve a todos. Claro. Oye, y pensemos ahora desde el punto de vista del músico. Siempre hablamos acá sobre las mallas curriculares, por ejemplo. Hay una responsabilidad también ahí de parte del músico, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú crees que existe esa responsabilidad de parte del músico para poder...? Porque, digámoslo de la siguiente manera. En este caso, tú eres una persona que es muy entusiasta por acercar a la música clásica, en tu caso puntual, a las audiencias. Pero esto es algo que le pasa a la gente que hace rock, que hace jazz, que hace a todos, ¿no? Es porque brota del entusiasmo. Claro, brota del entusiasmo. Pero estoy totalmente de acuerdo, pero ¿tú crees que tiene que existir algún grado de conciencia de parte del músico de, yo para poder vivir en el fondo, a mí que me gusta hacer música y quiero vivir de esto, también tengo que tener cierta conciencia de que tiene que existir una audiencia que paga por ver lo que yo hago? Sí, es un súper buen punto. Yo creo que te lo puedo responder de dos formas. La más simple y la primera tiene que ver con que yo creo que en mi caso por lo menos siempre ha sido un impulso muy genuino. Porque yo me siento en una necesidad de que la gente que está escuchando lo que hago tenga una conexión real y cercana con eso que estoy tocando. Y me pasaba desde que yo era niño. O sea, yo era niño y tocaba piecitas cortitas, facilitas, así que eran 2, 3 notas. Y aún así yo me sentía la necesidad de compartir algún tipo de dato con mi público, que seguramente era mi mamá, mi papá, mi tío y nadie más. Pero aún así era como, pero fíjense acá. Y fíjense en esto. Y se dan cuenta que... Y después yo lo tocaba y yo me sentía acompañado porque yo sentía que esas personas estaban poniendo atención por 2 cosas que les había dicho. Y eso siempre creció como una especie de responsabilidad muy espontánea. No era como que yo sentía que tenía que hacerlo, sino que yo quería hacerlo. Porque la atención que le estaban poniendo a la música era lo que nosotros llamamos como una audición activa. Porque estás absolutamente ahí en lo que está ocurriendo. Y la música clásica, por más que lamentablemente te la hayan vendido como música inaccesible, lejana, difícil, en realidad tiene una narrativa muy clara si es que alguien te la explica. Ocurren cosas, avanza, hay desarrollos, hay variaciones, hay personajes contrastantes. Entonces, seguirla en realidad no es tan difícil si alguien un poco te da la mano. Ahora, la segunda parte de la respuesta, que tiene que ver con que si los músicos en general debiesen tener como una especie de conciencia respecto a esa responsabilidad, yo creo que sí. Yo creo que el arte es una necesidad intrínseca al ser humano, absolutamente. También en los artistas está la necesidad de expresar. Eso también es cierto y eso lo has visto siempre desde el comienzo. Y todas las biografías de los artistas y todo el tema. Pero
también es cierto que el artista se debe al público no en un sentido, no entremos como en el sentido como pragmático, sino que se debe porque es el círculo completo. Tú creas para que esa creación sea consumida en el sentido más abstracto de la palabra, que es como que, a ver, el arte performático, que es al que nos dedicamos nosotros estamos arriba de las tablas porque estamos generando una situación a compartir. Claro. Es ahí donde vive la experiencia. Por eso es que yo te decía que la música clásica tiene más que ver, para mí por lo menos, con ese encuentro que con la música per se. Por supuesto que la música te conmueve y es música muy potente y muy variada, muy contrastante, muy apasionada, todo. Pero lo más potente es estar ahí viendo eso. Entonces, si tú entiendes eso desde que finalmente la obra es el encuentro y no solamente el ensayo o la partitura que un compositor te dejó hace 2 siglos atrás, creo que de forma espontánea surge también esa como necesidad de ser parte de los que extienden la mano, porque finalmente que la mano te la extienda el mismo artista te hace sentir muchísimo más cercano a lo que él te quiere decir. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, y de ahí la importancia también y lo que ha aprendido el mundo, no sé, del pop, los mismos artistas urbanos que suelen juntarse con su audiencia, no sé, en una plaza, oye, juntémonos a guitarrear. Y ese tipo de actividades son maravillosas, claro, y acercan a la música a la gente. Había una pregunta que nos hicieron por redes sociales. ¿Viene algo de Mahler el próximo año en Chile? Uy, me encantaría, siempre. Es que Mahler está como que quedó muy asociado a mi nombre en el último tiempo porque parece, he dirigido mucho Mahler en Chile y en el mundo en realidad, pero acá sobre todo porque en los últimos 3 años, claro, ocurrieron como Mahleres importantes. Mahleres, porque se hizo la segunda, la Resurrección, después se estrenó la octava, que nunca se había tocado nunca en Chile, que es la sinfonía, se conoce como la sinfonía más grande que existe en la historia del sinfonismo. O sea, imagínate que cuando nosotros la hicimos éramos 600 personas en el escenario, 600. Wow. O sea, es un pedazo de sinfonía. Sí. Después dirigí la novena, entonces claro, como que hay una cosa así como Paolo y Mahler. Es una buena asociación en todo caso. O sea, me encanta porque yo lo disfruto mucho. Este año tuve la suerte de volver a dirigir a la querida Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción y también hicimos la quinta Mahler. Entonces sí, hay una cosa como Mahler potente. No me atrevo a soltar esa información que me están pidiendo tan específicamente, pero ojalá, porque realmente Mahler me hace mucho sentido. Lo disfruto mucho y me encanta que el público lo disfrute tanto también. Mira, y nos llegó otro comentario que esto en realidad dice: solo agradecer por traer a Mahler a la escena nacional. ¿Viste? Paula Robles te manda ese cariñoso saludo. Mira, Paolo, cómo se nos fue el rato volando, 21:54. Y no me queda más a mí que agradecerte por haber aceptado esta invitación de venir a conversar acá a Sonido ADEM Latam y venir a compartir tus experiencias, tus opiniones y todo aquello. Ojalá podamos tenerte nuevamente en tu próxima vuelta a Chile. De todas maneras, yo encantado. Lo pasé muy bien. Muchas gracias por la invitación y saludo a todos los que están escuchando. Y eso, que viva la música. Que viva la música. Gracias, Pablo.